continuar con nuestro siguiente tema y es examinar el contexto histórico y cultural de un texto. Vamos a regresar para que ustedes lo miren ahí bien. Examinar el contenido histórico y cultural de un texto. La historia, recordemos que la historia es un registro del pasado. Es un relato generalmente escrito de pueblos, sucesos y hechos. Cada libro de la Biblia tiene una historia única. Por ejemplo, la historia de Primera de los Corintios incluye cosas como la ciudad de Corinto, la gente que vive ahí, el autor, la fecha, el propósito de la carta y la historia de la relación entre Pablo y los que leyeron su carta. O sea, la historia nos permite conocer los hechos y los sucesos del pasado. Únicamente tenemos que analizarlo, leerlo para entender por qué pasó y por qué el escritor dijo eso. Cuando hablamos de cultura, se refiere a los valores, costumbres, creencias y prácticas de la gente. La cultura de los judíos era muy distinta a la de los gentiles. Por ejemplo, lo que los griegos hacían, los judíos no lo hacían. Recordemos que los griegos eran politeístas. Los egipcios, los caldeos, los medopersas, todas esas naciones paganas eran politeístas y hacían cosas que ofendían a Dios. Pero en el Antiguo Testamento uno ve que los judíos adoptaron muchas cosas de esas, ¿verdad? Pero ya el judío que usted conoce en el Nuevo Testamento pues ya es muy diferente. Y estos dos grupos de personas tenían diferentes valores, costumbres, creencias y prácticas. Es sabio estudiar la historia y la cultura juntas, porque ambas se tratan de la gente. Muchos libros de hermenéutica hablan del contexto histórico-cultural porque la historia se superpone con la cultura. Cuando hablamos de superpone es que está antes, la historia está antes que la cultura, ¿verdad? O está por encima de la cultura. La cultura lo que nos ayuda es a entender ciertos comportamientos y ciertas cosas que se hacen, que algunas veces son normales y otras no, ¿verdad? Ahora, la necesidad de encontrar el contexto histórico y cultural de un texto. Escuche, la necesidad de analizar un texto. Usted va a leer este texto y decir, bueno, yo voy a predicar de este texto, voy a enseñar de Mateo 12, entonces yo tengo que analizar qué cultura y qué historia hay ahí. Hay casi 2000 años entre nosotros y cualquiera de los libros del Nuevo Testamento. Analice esto. Estamos tratando de interpretar un libro que fue escrito hace casi 2000 milenios. Y libros como el Éxodo fueron escritos hace más de 3400 años. Para entender los libros bíblicos, debemos entender los tiempos en los que fueron escritos. Ojo, los tiempos. Por eso es importante que usted regrese a lo histórico y a lo cultural para poder entender lo que el escritor está diciendo. Y es ahí donde nosotros como predicadores actuales tenemos una brecha del tiempo, una brecha de la cultura, una brecha histórica y una brecha geográfica. O sea, es bien difícil para nosotros el predicar. Y por eso todo predicador tiene que ser muy cuidadoso. Hablemos un poco de la brecha del tiempo. Ya lo acabamos de leer, ¿verdad? Que hay un problema de 2000 a 3400 años y es donde tenemos que tener ese cuidado nosotros. O sea, el tiempo en el cual fue escrito, para quién fue escrito, es muy cuidadoso, o sea, el predicador para analizar eso. La brecha cultural. La gente de la Biblia tenía diferentes valores, tradiciones, costumbres y prácticas de las que tenemos nosotros. A veces adoraban en templos, en sinagogas, se lavaban los pies, se saludaban con un beso o sacrificaban animales. Comían alimentos diferentes a los que comemos nosotros y vivían por diferentes reglas. Los judíos circuncidaban a sus hijos varones y las mujeres judías se tapaban la cabeza para mostrar sumisión. Usaban piedras para moler el grano. Los miembros de la familia por lo general dormían juntos en un cuarto. Hay grandes diferencias culturales y brechas entre nosotros y los primeros lectores. O sea, ya analizaron lo cultural. ¿Qué diferencia, verdad? Es más, lo cultural, miren, en la ciudad, en Panagachel, en Quiché, en Shela, en Agua Escondida, en Totonicapán, las costumbres son muy diferentes.
aún las comidas, aún la forma de vestir. Y estamos hablando de nuestro país, ¿verdad? Que se considera que es un país pluricultural. Ahora imaginemos las costumbres y las cosas que se vivían antes, las cosas que se practicaban en tiempos bíblicos son muy diferentes a las que hoy practicamos nosotros. Hay brechas. Y por eso es importante que usted, como predicador, como maestro, haga análisis de la cultura del tiempo. El idioma. Vuelvo a repetir. ¿Cuántos idiomas hay en Guatemala? Imagínense. El español, el cachiquel, el quechí, el pocomán, el mam, el acateco. Yo no sé, pero son muchas lenguas que hablan diferente. Su pronunciación. Tal vez algunas palabras sean parecidas, ¿verdad? Pero el idioma es muy cuidadoso. Y la gente de la Biblia hablaba hebreo, arameo y griego. Así que la Biblia fue escrita en estos idiomas y algunas de las traducciones que usamos hoy, como la Reina Valera, tienen más de 400 años. El idioma cambia a medida que pasan los años. Nacen nuevas palabras y se entierran palabras antiguas. Algunas de las palabras que permanecen han cambiado de significado. Por ejemplo, el castellano de 1602, el verbo criar significaba actividad creadora. Pero hoy criar significa educar o ayudar a crecer. Escuche, criar en 1602 significaba hacer algo, ¿verdad? Pero hoy es educar y ayudar a crecer. Miremos un poquito lo que es la brecha histórica. Cada libro de la Biblia fue escrito en un tiempo específico de la historia. La palabra de Dios fue escrita sobre esclavos, a amos, a guerreros, a prisioneros. Él mandó su palabra a judíos y a gentiles, de modo que para entender la Biblia debemos de retroceder a través de varios siglos de la historia. Por ejemplo, para entender el Génesis, debemos entender a personas como Adán, Eva, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y José. Para entender el libro de Mateo debemos aprender sobre los antepasados de Jesús, gobernadores como el rey de Herodes y visitantes como los magos. Miren esto, qué interesante, ¿verdad? Porque cada libro de la Biblia fue diferente, fue escrito a diferente persona. Si nosotros analizamos el comportamiento de José, el padre del Señor Jesús, el padre terrenal, es muy diferente, ¿verdad? Las costumbres, lo que ellos hacían, al igual de las costumbres de Eva, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que el traductor, el que predica, el que enseña, un análisis histórico. Pero también hay una brecha geográfica. El contexto histórico de un versículo en la Biblia se relaciona con cualquier lugar con frecuencia y es útil entender la geografía de la Biblia. Cuando hablamos de geografía, hablamos de mapas, hablamos de ciudades, hablamos de países, de territorios. ¿Verdad que sí? Y por eso uno en la Biblia debe de tener un cuidado, porque recordemos que aún los nombres de las ciudades han cambiado, ¿verdad? Por ejemplo, los Gálatas, que son los famosos galos, hoy Galacia es Francia. Los bávaros, Bavaria, hoy es Alemania. Y así vamos a encontrar cómo los nombres de los lugares han cambiado y por eso es importante entender la geografía de cada lugar. Por lo que debemos de tomar tiempo para aprender las ciudades, ríos, montañas, provincias y naciones principales de la Biblia. De lo contrario, no entenderemos bien la Biblia. Por ejemplo, Bitinia, Galacia, Éfeso, Tesalónica, todas esas provincias, pues, usted las tiene que conocer bien a la hora de predicar, ¿verdad? No vamos a confundir lugar con lugar. Entonces, es importante que usted, mi querido hermano, sepa examinar el contexto histórico y cultural de un texto. Es importante, ¿verdad? Ese cuidado. Vamos a dejar hasta aquí esta hora de clase. Y yo se las voy a compartir, les voy a compartir la siguiente en unos minutos y les pido pues que estén estudiando porque esto nos va a ayudar en nuestra formación como teólogos, pero también el amiguito, ¿verdad? El examen.